Hola amigos, este es El Cuarto Camino comentado por una servidora, Aida Pierce. Aquí leeremos los 5 tomos del libro de Maurice Nicoll, comentarios psicológicos sobre las enseñanzas de Gottlieb y Ouspensky. Comenzamos. Este es el segundo tomo. ¿Qué tal, queridos amigos? Espero que se encuentren muy bien. Continuamos con las lecturas y nos hemos quedado en la página 282, comentarios sobre el alimento de las impresiones. Vivimos de las impresiones. Las impresiones son el alimento más importante de todos los que penetran en la máquina humana. Tenemos 3 bocas en la cara: los ojos, la nariz y la boca. Es necesario reflexionar sobre esto y pensar en su significado. Estos 3 alimentos dan energía al cuerpo, pero el más importante es el alimento de las impresiones. No importa el alimento que una persona deprimida coma con su boca o el aire que respira, no mejorará a no ser que reciba la carta que está esperando y que le informa que aprobó un examen, o que es amado por alguien, o que ha ganado un pleito. Ahora bien, una carta no es aire ni tampoco alimento físico. Es una serie de marcas de tinta en un papel que le transmiten cierto significado que transforma su estado. Esta es una de las cosas que tenemos que comprender sobre el alimento de las impresiones. Por ejemplo, lo que oye decir de usted por otra persona puede deprimirlo o exaltarlo. O cuando el número del caballo al que ha apostado aparece en el tablero, pasará de la depresión al regocijo. Ahora bien, ¿creen que vivimos sobre todo en un mundo de impresiones y dependemos de ellas? Lo que oye, lo que lee, lo que ve, constituyen impresiones, y también lo que pensamos en nuestro fuero interno. Nuestra verdadera vida en este mundo de impresiones, nuestra verdadera vida es este mundo de impresiones y nuestra manera de recibirlas y nuestra manera de reaccionar a ellas. Y es en este mundo de impresiones donde tenemos que aprender a vivir de una manera correcta. Este mundo muy delicado con y acerca del cual estamos constantemente preocupados. Un telegrama puede alterar completamente el sentido del futuro. Un telegrama no es ni el alimento del aire ni un alimento físico como un bistec, sino es una clase de alimento totalmente diferente al que el trabajo llama impresiones. Cuando una persona le sonríe, es una impresión y puede alentar su ánimo y todo su ser. Mientras que si una persona le pone mala cara, sentirá un resultado contrario. Las impresiones son psicológicas y empero el trabajo dice que tienen cierta materialidad. Una materialidad muy sutil, una materialidad más sutil que la materialidad del aire o de un bistec. Ahora bien, contemplando la cuestión de las impresiones desde determinado ángulo, en conexión con la idea que enseña el trabajo, las impresiones son el más importante de todos los alimentos. Hablo de la clase de impresiones que hacen posible que existamos normalmente. Estando expuestos a constantes malas noticias, a constantes críticas negativas de los otros, a constantes reproches, todo esto forma una clase de impresiones que no nos dará la fuerza apropiada para llevar una vida normal. Quiero decir, en las condiciones ordinarias de vida. Cuando alguien nos dice una cosa agradable, todos la recordamos y todos habremos advertido que a veces basta una simple mirada o una palabra para que nos sintamos mucho mejor. En este delicado mundo de las impresiones psicológicas nos asemejamos a hipopótamos torpes, tanto para nosotros mismos como para las otras gentes. Durante mucho tiempo tratamos de obtener impresiones de los otros que nos hacen sentir felices y contentos de nosotros mismos, al no tener la fuerza suficiente como para trabajar contra nuestros malos sentimientos producidos, por ejemplo, por las alabanzas, las lisonjas, los momentos de éxito, etc. En ese estado, nuestra vida psíquica es demasiado delicada y carente de una base correcta.
¿Qué es lo que anhelamos más, hablando mecánicamente? Lo que anhelamos más es la atención, y esta pertenece a la satisfacción de la vanidad. Esto produce, por cierto, un estímulo muy poderoso, hasta tal punto que si la existencia psicológica de una persona se basa enteramente en la vanidad, se sentirá deprimida si no se la menciona constantemente en los periódicos, etc. Vivir de impresiones de esta clase es vivir la vida de esa fuerza tan poderosa en nosotros llamada falsa personalidad. Vivir la vida de la pura consideración interna y del echar culpas a los otros procura una base muy insatisfactoria y a nuestra existencia, porque nos hace depender enteramente de la conducta de las otras gentes hacia nosotros. Esto quiere decir que carecemos de centro de gravedad. De modo que, hablando sin ambages, no existimos, salvo en función de la alabanza o el reproche de las otras personas. La adversidad nos asestará duros golpes, mientras que el éxito nos elevará a un sentimiento enteramente equivocado de nosotros mismos. Nos asemejamos entonces a perros que dependen de la alabanza o el reproche de sus amos. Y si varias personas que tienen esos perros dentro de sí se reúnen, no cabe la menor duda de que los perros ladrarán los unos a los otros. Estará en una habitación llena de perros que ladran todos al mismo tiempo, que desean todos llamar la atención sobre sí mismos, todos celosos los unos de los otros. Y les aseguro que esta es la situación de la mayoría de las personas en la vida. Cuando una las ve en una llamada reunión amistosa. Desdichadamente, entre esas personas hay algunas que tienen en su regazo gatos o tigres u osos, y hasta serpientes, y en este caso la amigable reunión será muy molesta para quien sea sensible al estado interior de las otras personas. Ahora bien, yo no permitiría que un perro o un gato u otro animal cualquiera recibiera las impresiones y determinara así nuestra existencia psicológica. Es menester recibir las impresiones más profundamente que esos animales que están en nosotros y que llevamos a todas partes con tanto cuidado. La cuestión en el trabajo es, ¿dónde caen las impresiones en usted? Repito, la cuestión en el trabajo es, ¿dónde caen las impresiones en usted? ¿Caen en su perro, que siempre exige atención y elogios? ¿O en su gato, que finge la afección o la indiferencia? ¿O en una serpiente, que se pasa todo el día silbando? Por eso se nos dice en el trabajo que vigilemos el sitio a donde van las impresiones, en qué yoes caen, porque todos esos animales son diferentes yoes, ya están muy subdesarrollados y no son exactamente conscientes aún para nosotros, y pertenecen, por así decirlo, al lado aún no consciente de nosotros, es decir, a esa otra persona en nosotros a la que aún no advertimos, debido a nuestro fingimiento de nosotros mismos, pero que otras personas han tal vez advertido ya. El objeto de la observación de sí radica en hacernos más conscientes de lo que hay en nosotros. Desdichadamente andamos por la vida imaginando conocernos y no dándonos cuenta de que tenemos otro lado que debe llegar a ser gradualmente consciente, antes de que pueda empezar a crecer. Al vivir meramente en la superficie de nosotros, nos es imposible penetrar más profundamente en el trasfondo. Ello nos impide recibir influencias de un orden más sutil, influencias de hecho que son las únicas que pueden hacernos crecer, porque ese oscuro, inconsciente lado de nosotros mismos se alza entre nosotros y las influencias de los centros superiores, es decir, las influencias curativas que descienden por la octava lateral del rayo de creación. A no ser que concibamos lo insensatos que hemos sido, nos imaginaremos siempre que no somos insensatos, o si por un momento sentimos haber sido insensatos, digámoslo hablando socialmente, llenaremos enseguida la brecha con una terrible descarga o exudación de autojustificación
que nos hará retener una vez más esta idea curiosamente inadecuada sobre nosotros mismos, a la que no vemos como inadecuada, y que en verdad es una especie de espantapájaros al que imaginamos ser un hombre o una mujer perfecta. Cuando las impresiones empiecen a caer en nosotros en un nivel más profundo, comenzamos a vivir en un mundo enteramente nuevo. Si desea vivir en un nuevo mundo es preciso ir a las profundidades, apartarse del mundo superficial de sí mismo. Por cierto, es doloroso en un sentido, pero en otro sentido extraordinariamente pleno de significación y nuevas satisfacciones. Entonces concebirá lo que esto significa. Yo no soy este yo, y eso ya significa cierto grado de recuerdo de sí. Ahora bien, el trabajo enseña que debemos recibir constantemente impresiones para poder vivir. Hemos de tener las impresiones de todos los alimentos, de todos los frutos de la tierra, porque somos un microcosmos o pequeño mundo que vive ante todo en el macrocosmos o gran mundo de la naturaleza, nuestro primer gran mundo, es decir, el primer cosmos situado encima de nosotros y llamado en el trabajo vida orgánica. Nos fue concedido en la maravillosa organización de nuestros sentidos el poder de saborear las impresiones de este gran mundo de la naturaleza. Nos fue otorgado el poder de saborear la manteca y la compota y el pan y las peras y las manzanas y el caviar y el pescado y la carne, de oler el pasto y el mar. ¿Han pensado alguna vez que ya tenemos esos poderes en nosotros? Uno saborea un melocotón o una fresa y cree que la diferencia de sabor está en los dos frutos. ¿No ven acaso que la diferencia está en su poder de saborear diferentemente? Y que ya tiene el aparato hecho en usted mismo para recibir estas dos diferentes impresiones de sabor. Piense un instante, ¿por qué la gente haya algunas dificultades en ver lo que se quiere decir aquí? Y además, la gente encuentra difícil ver que somos un microcosmos encajado dentro de un macrocosmos y preparado para él. Les cuesta entender que por nuestra construcción estamos en relación con todo el cosmos en general. Encuentra difícil ver que hemos nacido en el universo al cual podemos responder y que nos responde si descubrimos la súplica correcta que es preciso hacer. Una de las razones se debe a que las gentes se consideran completamente aisladas, no viendo que fueron construidas para vivir en el universo y por lo tanto deben ser parte de este universo y así corresponder a él. Tenemos ojos que responden a las vibraciones de la luz, oídos que responden a las vibraciones del aire. En suma, estamos construidos para recibir impresiones. Nos limitaremos ahora al primer cosmos en el que vivimos, la vida orgánica o la tierra, sin la cual no podríamos existir. Nos suministra el alimento y el aire, y determinadas impresiones. Hablamos en este momento del sabor que deriva de los productos de la naturaleza. Todos nos son necesarios, porque tenemos un aparato preparado para recibirlos. Tenemos un aparato extraordinariamente sutil para el sabor, el olor, el tacto y la vista, para apreciar lo que la tierra produce, y este sutil aparato debe ser satisfecho razonablemente con los frescos productos que son tan importantes para la salud, es decir, las impresiones que caen directamente en el centro instintivo. La cuestión finca en que tenemos en nosotros los poderes de saborear y oler las diferentes cosas creadas por la naturaleza y que producen así diferentes impresiones. Y ya que tenemos esos poderes en nosotros, tal como el poder de distinguir entre el rico sabor de una fresa y el igualmente rico sabor de la frambuesa, por lo tanto, un lado de nuestra vida de impresiones debe satisfacerse con los productos de la naturaleza, ya que llevamos en nosotros el aparato necesario para recibir impresiones de esos diferentes objetos. Creo que ese argumento es comprensible y pertenece al argumento general del trabajo de que en nosotros hay más de lo que usamos. Por esta razón, habrán visto que todos los intentos científicos para hacer alimentos sintéticos, polvos, etc., de los cuales no obtenemos correctas impresiones de sabor, son enteramente falsos y, de hecho, nada científico, ya que fuimos construidos para vivir primero en la vida orgánica en la Tierra como minúsculas células de este vasto organismo. Necesitamos ser alimentados por él y no por algún sustituto de dicho organismo. Ahora bien, esto constituye nuestra primera vida o vida instintiva de impresiones. Ante todo, el alimento es una impresión, luego una sustancia o alimento físico. La impresión produce el apetito,
pero la sustancia alimento produce la nutrición. Intentar reemplazar sintéticamente la sustancia alimento sin la impresión de sabor y el placer que resulta de ello es ignorar el alimento más importante, es decir, las impresiones. Querría que lo discutieran porque entender esta idea tiene mucha importancia. Pregúntense ustedes por qué la naturaleza proporciona tantos sabores y olores interesantes en los alimentos. Pregúntense también por qué la gente se siente cansada físicamente cuando recibe durante mucho tiempo un alimento insípido y qué significa la diferencia entre un plato apetitoso y un plato no apetitoso en lo que respecta a excitar las actividades correctas del centro instintivo, o sea, el trabajo del estómago. Ahora deseo introducir aquí lo que el trabajo llama el alimento supremo de impresiones. Supongamos que estamos regidos por los sabores. Hemos oído hablar del sabor interior al que se puede diferenciar entre buen alimento psicológico y mal alimento psicológico, tal como lo puede hacer nuestro sabor físico respecto del alimento literal. La suprema impresión física que podemos dar a toda nuestra máquina es la del recuerdo de sí, el más fino de todos los sabores posibles, el sabor de algo emparentado con el yo. El trabajo dice que un momento de recuerdo de sí suministra a cada célula del cuerpo un alimento de una clase que por lo común no puede obtener. El trabajo dice que cuando un hombre se recuerda a sí mismo, se produce un choque en toda su persona. Cada célula recibe fuerza y nueva energía, es decir, nuevo alimento. Este es llamado el primer choque consciente en el que radica todo nuestro trabajo por muchos años y es lo que siempre olvidamos de darnos aunque lo hayamos oído 101 veces. En lugar de recordarnos a nosotros mismos, seguimos discutiendo con nosotros mismos o pensando sobre cualquier cosa o hasta pensando en lo que significa el recuerdo de sí. Habrá oído decir a menudo que si no conoce lo que significa el recuerdo de sí, debería tratar de detener sus pensamientos aunque sea un solo momento, detener todo por un rato y no ser nada, no ser nadie. Si se lo puede hacer, notará que se siente muy diferente, como si hubiera encendido la luz. O si piensa que esta imagen es demasiado fuerte, si ha notado súbitamente dónde está, si ha recobrado súbitamente el sentido o como alguien me dijo una vez, es como si hubiera sacado de repente la cabeza fuera del agua. Cuando sufre tal experiencia también nota de pronto que ve la habitación donde está, o que la ventana parece dejar pasar más luz, o que oye los sonidos más claramente, o que puede leer el diario sin anteojos. Esto significa que las células de su cuerpo han cobrado de algún modo más vida, han sido estimuladas. Han recibido un nuevo alimento que surge de este acto de recuerdo de sí. Pero, como quiera que sea, nuestra autohipnosis, nuestra continua identificación con sucesiones de pensamientos completamente inútiles, nuestra preocupación por cosas que creemos muy importantes y que por supuesto no nos llevan a ninguna parte, nuestra continua consideración interior, el hacer cuentas y toda la masa de emociones negativas hacen que sea muy difícil todo intento eventual de recuerdo de sí. En las tensiones de la vida nunca nos recordamos a nosotros mismos. Para hacerlo es preciso contar con una fuerza proveniente no de la vida, sino de otra dirección que nos permita realizar ese intento. Es menester salir de uno mismo, fuera del tren o del ómnibus de nuestra vida mecánica. Tenemos que salir del modelo finamente entretejido y por lo general desagradable que insistimos en pensar que es nuestra vida y no vemos razón alguna y tal vez no tengamos ninguna idea sobre lo que significa salir fuera de la corriente de nuestra vida cotidiana por un instante e intentar exponerse a las influencias que provienen de una dirección enteramente diferente. Ahora bien, deseo que piensen sobre lo que significa alimentar nuestra máquina con el sentimiento equivocado de yo, tal como lo hacemos todos. Nos han dicho que si pudiéramos alcanzar el correcto sentimiento de yo en el recuerdo de sí, cada célula de nuestro cuerpo cobraría nueva vida. Luego, ¿acaso no implica esta enseñanza, por contraste, que cuando nos identificamos con el sentimiento equivocado de nosotros mismos, transmitiremos una fuerza equivocada, una energía equivocada a las células del cuerpo? ¿No comprenden ustedes que si somos negativos y pensamos mal de los otros,
nos sentimos a nosotros mismos a través de esos sentimientos en los cuales ubicamos el sentimiento de yo, de modo que damos a nuestro cuerpo un muy mal alimento, desde la fuente superior del alimento que proviene de nuestro estado psicológico, de las impresiones provenientes de los diferentes yoes con los cuales estamos identificados, y no simplemente a través de impresiones provenientes de los sentidos que tienen su propia importancia y valor en otra escala. Recuerdo que Ouspensky dijo una vez que todos tenemos yoes que pueden enfermarnos cuando nos identificamos con ellos, y así nos ponemos bajo su poder. Empero, es necesario conocer a esos yoes y luchar con ellos eventualmente, porque tarde o temprano tendremos que luchar con todo lo que nosotros está en contra del trabajo y de la armonía que trata de implantar en nosotros, por el proceso de la percepción y de la separación interior, por ver lo que es verdadero y lo que no es verdadero, lo que tiene buena voluntad y lo que tiene mala voluntad hacia el trabajo. Dejo intencionalmente esta disertación sin terminar por no haber reunido sus diferentes aspectos. Esta disertación es un comentario sobre las impresiones. Se habló primero en ella de las impresiones que recibimos a través de los sentidos y luego de las impresiones provenientes del sentimiento de yo. La impresión más elevada es el sentimiento de yo real. Es una impresión que no proviene del exterior, sino del interior. Al mismo tiempo, todas las impresiones externas que entran cambian su intensidad de acuerdo con el yo en que se está para recibirlas. Si se está en un estado de recuerdo de sí externo, las impresiones suelen ser de intensa belleza, mientras que si se está en los yoes negativos, la más maravillosa comida o el día más bello no tiene sentido alguno. Cuando una cosa no tiene sentido para uno, no se obtienen impresiones de ella. Cuanto más sentido tenga una cosa para uno mismo, más impresiones se obtienen y viceversa. Pero todo ello es cuestión de una prolongada observación y del intercambio de puntos de vista entre ustedes. Pero todos deberían hacerse una pregunta a sí mismos. ¿Con qué alimento de impresiones me nutro? Si es negativo internamente, por regla general, recibirá impresiones desagradables. Y si se alimentara con ellas, o si está deprimido, solo tomará cosas deprimentes de los diarios. Y esto infectará toda la máquina humana. O si tiene miedo o está nervioso, las impresiones que tome serán semejantes. Por lo general, obtenemos de la corriente de nuestra vida interior pequeñas impresiones interiores, o por así decirlo, impresiones enmohecidas. Sin embargo, si se esfuerza, disminuye la entropía y da entrada a las impresiones. Tal vez se pregunten ustedes qué significa la entropía. Significa, en resumidas cuentas, un estado en que todo llega a ser igual y no se produce intercambio de energía, y de este modo todo está estancado. Cuando se hace un esfuerzo, se va en contra de este enmohecimiento. Por ejemplo, si se niega a sí mismo algo, aumenta su atracción y entonces su entropía disminuye. La idea del recuerdo de sí es disminuir enormemente la entropía por medio de un sentido muy distinto de uno mismo y de la vida externa. Toda identificación acrecienta la entropía, es decir, nos deprime, de modo que no hay diferencia entre nosotros y la vida, por así decirlo. Si puede ver la vida como una ilusión de un modo correcto, tal como lo enseña el sistema del yoga, sentirá una creciente y poderosa diferencia de potencial entre usted y la vida. Y esto disminuirá la entropía. Pero si está sumergido en la vida, todo se pondrá en equilibrio y usted dejará de dar entrada a las impresiones fuera del mínimo indispensable. Voy a volver al esto. Pero si está sumergido en la vida, todo se pondrá en equilibrio y usted dejará de dar entrada a las impresiones fuera del mínimo indispensable. Nos vamos a quedar aquí, amigos. Continuaremos en la página 288, la razón por la cual debemos observarnos a nosotros mismos. ¡Wow! Amigos, este comentario sobre el alimento de las impresiones es interesantísimo. Qué maravilla, ¿verdad, amigos? Aquí nos describen pues todas las otras impresiones, ¿no? La vista, el oído,
el olfato, el sentido del gusto. Entonces, qué importante que nos digan aquí que la mayor de las cosas que nos afectan son nuestras impresiones psicológicas. Yo me acuerdo, amigos, que en anteriores años, hace muchos años, cuando yo tenía, por ejemplo, haz de cuenta que yo tenía un novio, ¿no? Entonces yo me peleaba con él y de repente, por alguna situación, se quedaba como en suspenso la relación, ¿no? Bueno, entonces, ¿que vamos a seguir o no? Pues entonces yo después te hablo o después nos vemos. Y entonces todo se quedaba como que seguiremos, no seguiremos. Mira hablar, no mira hablar. Entonces yo me acuerdo perfectamente bien que como tenía yo una duda en mi mente, en mi psicología, inmediatamente me daba gripa. No sé si me bajaban las defensas, no sé si me sentía yo muy abrumada, si me sentía muy triste, si me sentía yo muy pensativa de eso o comía menos. Pero inmediatamente que yo me metí en un conflicto de orden sentimental con alguna pareja, pero unos gripones, pero verdaderamente de 3, 4, 5, 6 días, ¿no? Terribles. Cuando yo comprendí un poquitito la idea de esto de las impresiones, que nos afectan muchísimo, que inclusive si tenemos esa impresión podemos tener un bistec así sensacional, ¿no? Un sirloin, riquísimo. Si estamos en esa duda, en esa consternación, en esa pequeña tristeza de no saber qué va a pasar con esa relación o con algún examen o con lo que sea, bueno, hasta podemos llegar a nuestra casa y volver el estómago, ¿no? Porque nuestro estado psicológico no está bien. Entonces, para recibir todas las demás impresiones saludablemente, digamos, lo primero que tenemos que observar es que nuestro aparato, por llamarle así, psicológico, esté bien, esté en lo máximo que puede dar, ¿no? Entonces, a partir de ahí, intenté que cuando me pudiera yo observar en ese estado de preocupación, no nada más por una pareja, en ese estado de preocupación por algún evento, a lo mejor algún trabajo, alguna gira que no estaba por confirmarse, que no nos habían dicho sí, no. Entonces empecé a intentar precisamente ponerme en las manos de Dios, porque todo lo que nos sucede, amigos, es porque Dios así lo quiere. Si Dios quiere que nos van a hablar dentro de una semana para decirnos se confirmó la gira, ¡qué maravilla! Si Dios no lo quiere así por algo y te van a decir no se hace la gira, aceptarlo de buen grado. Aceptarlo de buen grado porque tú no eres Dios para meter en la cabeza a ese productor que a fuerzas haga la gira, ¿no? Uno no puede hacer. Entonces, apegándome un poco a las ideas del trabajo, soltar esa preocupación. Entonces, miren, sentía yo el inicio de la gripa, se los juro que así me pasaba, ¿eh? Sentía yo como el inicio nuevamente, porque a mí me bajan horrible las defensas cuando estoy preocupada o cuando realmente no me puedo zafar un pensamiento de encima. Entonces se convierte en mi peor enemigo, ¿no? Entonces, cuando yo reflexionaba sobre eso, dije, no me va a dar, porque yo ya sé que no me tengo que preocupar, que eso se lo voy a dejar a Diosito. Y lo que Él decida, con la pareja, con el trabajo, con la exclusividad en Televisa, lo que Él decida yo lo voy a aceptar de buen grado. Y ya, continuemos positivos, continuemos esperando lo mejor, por supuesto, en nuestro fuero interno, ¿no? Esperando lo mejor. Pero si no se da lo mejor, no estar anticipadamente impresionado negativamente, ¿no? Qué barbaridad, ¿qué va a pasar? No puede ser, estoy preocupada, no. Porque entonces eso, en primer lugar, te debilita a ti. Todo lo demás que tú hagas, a lo mejor es un paisaje maravilloso que tienes enfrente, pero como estás tan preocupada, ni lo ves, ni lo atesoras, ni lo valoras. O una música muy hermosa que estés escuchando. Estás preocupada, estás ensimismada en esos pensamientos. Entonces, cuando uno lo puede liberar, cuando uno lo puede observar y ve que esa impresión que le estás llevando a tu mente no es la más sana, y la cambias por una impresión más consciente, por un pensamiento más equilibrado, todo se acomoda, todo respiras y vuelve a su lugar. Pues qué bonito comentario, amigos. Gracias por acompañarme. Nos vemos en una próxima lectura.